Vamos a mi Substack un ratito. Como saben ustedes, tengo un Substack. Y si no lo saben, pues ahora lo saben. Y ahí está, el nocturnosubstack.com. Van, se suscriben y leen lo que escribo allí. Si no lo leen, muchas de las cosas que escribo allí las cuento aquí. Está allí. Y el de abajo a la izquierda es el que quiero contar hoy. Y es mi vecina. Mi vecina es Hitler. Vamos a ilustrarlo un segundo. Esto luego lo quito. Es muy inquietante. Finalmente es muy inquietante. Es un horror perpetrado en por inteligencia artificial. Night Café. Que es lo que yo uso para hacer algunos horrores, a veces para ilustrar cosas. Y cada vez va mejor, pero sigue siendo tremendamente... Tiene esta idea inquietante que es casi humano, pero no lo es. Es como a la mitad entre la monstruosidad y lo humano. Pero en fin, la demagogia populista tiene como uno de sus pilares la falta de matices. En estos días hemos escuchado, la semana pasada, el mes pasado, perdón, que el gobierno mexicano, que es criticable, lamentable y hasta peligroso, es comunista. Y no lo es. Es criticable, es lamentable, es peligroso, pero no es comunista. Pero para la derecha populista, que suena a sueños mussolinianos de marchas militares en escenarios de arquitectura brutalista y súbditos sonrientes, todos acuérdense, hay que sonreír. No solo la presidenta Sheinbaum y su partido Morena son comunistas, lo son también el gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Demócrata, incluidos sus más blandengues líderes como Schumer, y cualquiera que no le rinda pleitesía a la constelación de fascistas de nuevo cuño. Ninguno de ellos se acerca siquiera a los primeros pasos de cualquier gobierno comunista, que se precie, ¿no? El primer paso es la estatización total de la economía, es decir, se expropia todo medio de producción, todo generador de beneficios, utilidades, desde las grandes acereras hasta la mercería donde una señora ya mayor vende hilos y agujas, o los carritos de hielo triturado con jarabes de sabores, que como he contado muchas veces yo vi en Cuba, en La Habana, y que eran todos de una empresa, por supuesto, del Estado, gerenciada por gente del partido, mientras los señores empleados empujaban el carrito de hielo triturado para darlo con jarabes de sabores, a falta, pues ya de helados. Todo esto requiere tener algo de información sobre quién era Marx, quién era Lenin, cómo se desarrolló ideológicamente el marxismo y cómo reventó en la práctica. Nada de esto está en el imaginario estadounidense. Y el propagandista necesita que sus objetivos no tengan esa información, porque entonces puede reducirlo todo a categorías más simples que el mecanismo de un gotero. Un mundo de buenos y malos, de blanco y negro, de ellos contra nosotros. La propaganda necesita mensajes sencillos, enemigos claros y evocación de emociones, sentimientos. La liberación masiva de dopamina, serotonina y norepinefrina, los neurotransmisores de las pasiones. Lo que menos necesita la propaganda es la serena reflexión, el análisis crítico, la búsqueda de información que confirme o refute el mensaje o que lo modere, lo matice y lo contextualice. Los inmigrantes roban, matan, violan, se comen a las mascotas y se llevan millones del erario público. Y esto es lo que nos cuentan constantemente. Ay, es que en la salud es para los inmigrantes ilegales. Es que abusan de los programas sociales, y como abusan de los programas sociales, vamos a quitar a los programas sociales a aquellos que no abusan de ellos. Los hombres blancos son perseguidos. Son las peores víctimas, son las más pobres víctimas de todo el mundo. Los pobres lo son porque quieren. Los científicos son deshonestos. Los musulmanes son todos extremistas sedientos de sangre. Y así yo podría seguir durante párrafos. La propaganda no le tiene miedo a la mentira, porque la propaganda no busca defender la verdad, los hechos o los datos, sino crear una narrativa convincente y de fácil aprehensión para las masas, como decía Goebbels. La propaganda tiene que ser creíble, no real. Nada de todo esto que he dicho, ya lo sé, es novedad, se ha estudiado y analizado hasta el cansancio, sobre todo después de los años del fascismo europeo. Pero si lo digo es porque el contexto es necesario. Oponerse a esta forma de propaganda, de demagogia, de distorsión de la realidad, debería ser, por supuesto, un ejercicio de racionalidad
de información y divulgación de dicha información, de juicios bien fundamentados, cosas como las que tratamos de hacer en este humilde y pobre canal. Pero todo ello se puede hacer sin perder combatividad e intensidad basada en convicciones y principios sólidos. A cambio, lo que se nos está ofreciendo es lo mismo del otro lado. Si el conservadurismo pretende presentar al progresismo como el camino a la Corea del Norte de la dinastía Kim, vemos con horror cómo cierto progresismo reacciona presentando a todo conservadurismo como el paso previo al incendio del Reichstag que consolidó la dictadura de Hitler. Como ejemplo, defensores, amigos y contratistas del gobierno mexicano reaccionaron ante el premio Nobel de María Corina Machado igualándola a Hitler. Eso lo hizo Pablo Iglesias, contratista del gobierno mexicano. Y mire usted, la señora puede ser derechista, amiga de Trump y conservadora, pero la distancia que media entre su lucha por la democracia y contra la dictadura venezolana está a años luz de quien inició la peor guerra de la historia, acabó con millones de soldados enemigos y el doble de civiles, e instaló el primer complejo industrial para el exterminio de seres humanos, con 6 centros dedicados a matar gente por miles y quemar sus cuerpos. La desproporción de la comparación es colosal, es inaceptable. ¿Lo hace Iglesias porque es tonto o porque se siente muy listo? En este panorama, francamente, ser razonable e informado es un muy mal negocio y se los digo yo que en eso estoy. Basta que uno diga, por ejemplo, que el muy criticable y peligroso gobierno de Sheinbaum, con su tendencia a reventar las ya de por sí débiles instituciones mexicanas para garantizarse unas décadas de poder, no es comunista, para que me acusen de inmediato de ser defensor de las tropelías, corruptelas y desidia de ese gobierno, de ser su cómplice y quizás hasta su contratista como Pablo Iglesias, ¿no? No es aceptable nada que no sea la condena extrema, vociferante y sin matices. Y basta que una diga, que también lo he hecho, que María Corina Machado no ha matado a nadie y no es Hitler ni por asomo, para que se le acuse a uno de enemigo de los pueblos latinoamericanos, defensor de la derecha subcontinental. Y si hay una derecha lamentable, es la subderecha del subcontinente americano, y mala persona, eso sí. Con esto nos estamos condenando a una lucha entre excesos, a un enfrentamiento entre verdades alternativas confrontadas, ambas alejadas de los hechos y los datos. El desprecio a la razón y consecuentemente a la ciencia, a la técnica, a los expertos, a los que con hechos y datos en la mano contradicen las afirmaciones de los demagogos, no es una postura trivial, no es un elemento neutro en la guerra cultural. Es, por el contrario, la única forma que tenemos de resolver muchos enfrentamientos. ¿Qué es un hombre y qué es una mujer? Lo sabemos, pero no es correcto decirlo, y de hecho decirlo llama a linchamientos inmediatos. ¿Las vacunas funcionan o no? Lo sabemos perfectamente, pero en ciertos entornos decirlo es el suicidio social. Las personas de tez clara son o no más inteligentes, hábiles, decisivas, creativas o emprendedoras que las de tez oscura. También lo sabemos. Como sabemos si los hombres son o no superiores a las mujeres, como cree aquel. Sabemos si a una nación o sociedad le conviene combatir la pobreza o le resulta más rentable mantener un porcentaje de su gente en la precariedad. Sabemos muchas cosas. Incluso sabemos cuáles son los límites de lo que sabemos y cómo ampliarlos. Lo que sabemos como especie en su conjunto es veneno para los demagogos. Y todos los demagogos lo combaten juntos, al mismo tiempo que promueven grupos de falsedades compartidas. Es asombroso, en cierto modo, para quien ha combatido la desinformación médica durante muchos años, ver que el tropo falaz originado en la izquierda mística, la que yo he llamado la izquierda Feng Shui, sobre la maldad cósmica de las farmacéuticas y de la medicina en general, se ha de pronto retomado y elevado a la categoría de política de Estado por la derecha más retorcida, vía Robert F. Kennedy Jr., por poner un ejemplo. Parecería que para luchar contra los datos hay hermanamientos inquietantes, como cuando ultraderecha y ultraizquierda comparten la visión de un Estado profundo, piedra angular de todas las teorías más delirantes de la conspiración. Pablo Iglesias y Donald Trump hablan constantemente del Estado profundo. Uno se queda con la preocupación de cómo hacer llegar, sobre todo a los jóvenes, la relevancia vital
esencial del conocimiento, el pensamiento, la actitud juiciosa y la política basada en evidencias en tiempos donde todo eso está tan mal visto. Ni siquiera es claro que la situación sea urgente. No lo parece, pero lo es. Todos los avances del conocimiento que se han traducido en bienestar para nuestra especie, salud, construcción, alimentación, seguridad, ingreso disponible, consideraciones morales sobre la igualdad y la justicia, trato a menores, enfermos, ancianos o presos y miles de cosas más, incluido Internet y YouTube, son sin embargo enormemente frágiles. En 1258, Hulagu Khan destruyó Bagdad y la Casa de la Sabiduría, la gran biblioteca pública y academia que durante más de 400 años había sido el centro de la Edad de Oro islámica. Poco antes se había producido ya un ataque a la ciencia y la técnica porque sus enseñanzas eran incompatibles con el Corán. El florecimiento cultural y científico de esa Edad de Oro se había traducido, no puede ser de otra manera, en un florecimiento económico y social sin paralelo en esa época. Estamos hablando del siglo XIII. Todo ello fue derrumbado de golpe con los resultados que conocemos. Hoy podemos destruir este progreso mucho más fácilmente. No hace falta quemar bibliotecas. Basta cerrar Google o Wikipedia. No hace falta que los muecines llamen a la oración como sustituto de la escuela. Basta controlar a Twitter y a su mensaje tóxico. Si no se defiende esto que tenemos, que no es perfecto, pero es 1000 veces mejor que la opción, es sencillo perderlo. Todo lo que llamamos progreso, y que no es maquinaria y humos, el progreso es menor mortalidad infantil, vida más larga y plena, puede acabar con los nuevos Hulagu Khan y no volver en 900 años. Cuando muere la inteligencia, muere gente. Y esto hay que decirlo.